Así que, bueno, vamos a orar para buscar la voluntad de Dios en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos estado aquí buscándote, cantando acerca de tu bondad y lo que has hecho por nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esa palabra que has provisto para nosotros y que nos ayuda a entender. Señor, te pido que ministres a través de mí, que yo pueda depender de ti, de la unción de tu Espíritu Santo, que pueda yo hablar la verdad de Dios y que estas verdades puedan aplicarse en nuestras vidas y que podamos compartir con otros para traer esperanza. Señor, te pido que podamos entender mejor tus caminos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana estaba yo pensando en los versículos que acaba de leer Neil y mentalmente estaba pensando en la congregación y pensando en cuántos de nosotros hemos sufrido grandes tribulaciones o cosas o problemas, y parece como que sí, así es, todos hemos sufrido de alguna o de otra manera alguna cosa. Si te fijas en el directorio de la iglesia y ves las personas que están ahí, me asombra cómo no pude encontrar una cara en el directorio con quien no haya tenido sufrimiento de alguna manera. He pensado en familias, por ejemplo, en una que sufrió la pérdida de un hijo de una forma trágica, otros que han perdido a su esposo, otros que han perdido su familia en un divorcio, otros que están sufriendo con hijos rebeldes, otros que han perdido empleos, uno tras otro, algunos que han perdido su casa, algunos que han perdido sus ahorros de toda la vida, otros que han perdido su salud y que han sufrido discapacidad o dolor. Muchos sueños rotos vinieron a mi mente mientras estoy pensando en la congregación. Muchos han sido traicionados por sus amigos, otros traicionados por sus esposos, otros con hijos rebeldes que ya no caminan con el Señor, otros con conflictos en su hogar y que han vivido el rechazo de un padre o un esposo que no los ama, otros que han sufrido la burla en la escuela o el rechazo en el trabajo, otros sufriendo soledad de no tener amigos, otros que no quieren seguir solteros, otros que no han podido tener hijos y otros que batallan con la depresión. Muchos batallando, tratando de empezar una nueva vida en un país ajeno, en un país donde no conocen el idioma ni la cultura. Y mientras estaba explorando el directorio de la iglesia, recordando sus nombres, recordando sus batallas que he visto o de las cuales he escuchado, muchos han estado en este caminar por mucho tiempo, porque nos conocemos y sabemos de los retos que hemos tenido. Y realmente me conmoví hasta las lágrimas saber que no hay excepción en esta congregación. No son solo cosillas pequeñas, sino batallas grandes, dolores grandes.
Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por cosas difíciles. Y es increíble ver que todos han pasado por algo. Muchos maestros falsos que hablan acerca de la prosperidad y de la sanidad enseñan que los cristianos no deberían pasar por estas cosas. Y eso es una mentira. Eso es una mentira que permea nuestra cultura. Nosotros queremos que nuestros hijos no sufran nada. Y de hecho he visto gente que batalla en nuestra congregación y que dicen que hay evidencia de que algo anda mal. Algo anda mal con la iglesia en general cuando enseñan esto. Y mientras vemos en la iglesia, en la Biblia hoy, el sufrimiento significa que somos parte de un mundo caído en pecado y que Jesús sufrió mucho también cuando vivió en esta tierra y somos enviados como ovejas en medio de lobos. Pero a través del sufrimiento podemos encontrar un propósito benéfico en el plan de Dios para nuestras vidas, que nos fortalece y que nos conforma a la imagen de Cristo en medio del sufrimiento. Isaías 53:3 describe la experiencia de Jesús en esta vida. Él fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Él es nuestro maestro y nosotros tenemos que seguirle. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 al 5. Neil leyó este verso en la mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de manera con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Lo ven? Nuestro Señor nos consuela en nuestras tribulaciones. En el verso 5 dice, porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra consolación por el mismo Cristo. Los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros. Pero no para ahí. Hay consolación, hay consuelo y abunda en Cristo. Romanos capítulo 5 es un pasaje muy importante de la Escritura que nosotros debemos entender. Y la Biblia nos dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Qué importante es que nosotros entendamos estos principios bíblicos que se relacionan con el sufrimiento, porque estamos viendo en días donde se ve mucha oposición y mucha oscuridad. Por eso no debemos de tener miedo, tenemos que reconocer que Dios es nuestro consolador y Él va a caminar con nosotros en medio del valle de sombras y de muerte. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo se gloria en la gran bendición y en los privilegios de nuestra salvación, exaltando el hecho de que nosotros hemos sido justificados y que tenemos paz con Dios y que nosotros podemos gloriarnos en el hecho de que tenemos acceso a la gloria de Dios, a la gracia de Dios y a todo aquello que nos ofrece el Señor Jesucristo, y que un día viviremos con Él y reinaremos con Él y compartiremos con Él en su gloria. Y Pablo se gloria en eso. Pero en el verso 3, él añade algo
que no esperábamos. Dice, y no solo eso, sino también nos gloriamos en algo más. ¿Y ya vieron el verso 3? ¿Ya lo vieron? También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Hermanos y hermanas, tenemos que entender y aprender que tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Esas pruebas, esas cosas a veces parecen un castigo, pero dice aquí que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado. Esas cosas producen algo y tal vez no tienen sentido para nosotros, pero nosotros tenemos que preguntarle al Señor cuáles son los beneficios y las bendiciones del sufrimiento, para que nosotros también podamos gloriarnos en estas tribulaciones, porque las estamos experimentando de todas maneras. Y vamos a experimentar más mientras vivamos en este mundo. Así que vamos por favor a Romanos capítulo 5, verso 3, que dice que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. La palabra tribulación viene de la palabra griega que significa poner presión sobre alguien, presión de alguna responsabilidad en tu mente o algún peso sobre tus hombros. Se puede traducir como aflicción, como problema, como angustia. Esa es la tribulación. La palabra en inglés viene como resultado de una palabra latina que dice tribulam, que significa moler, quebrar, romper. Y viene, por ejemplo, cuando molían, cuando rompían el grano del trigo para separarlo de la cascarilla. De ahí viene esa palabra latina, tribulam. De ahí viene tribulación. Y es importante entender de dónde vienen estas palabras, porque la Biblia muy a menudo usa la analogía de separar el trigo de la impureza como una ilustración de que Dios está separando esas cosas de la carne, esas cosas del mundo, como las impurezas que están en el trigo. También las tribulaciones se comparan en la Biblia como el fuego que purifica el oro. Esas son tribulaciones. La Biblia amplificada traduce este verso 3 de la siguiente manera, de tal manera que nosotros debemos gozarnos completamente ahora. Estemos llenos de gozo y vamos a exaltarnos y cantar gozosos en medio de los problemas y regocijarnos en nuestros sufrimientos, sabiendo que toda esta presión y aflicción producen paciencia y perseverancia. Fíjense la impresión de este pasaje, que los cristianos vamos a experimentar sufrimiento. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. Así como vamos a ver que sufrir por Cristo no está limitado a sufrir
persecución por el Evangelio, sino algo más. Sufrir por Cristo incluye toda clase de sufrimiento, enfermedad, discapacidad y cosas difíciles que suceden en nuestra vida con el propósito de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Nos da la forma, nos moldea. Look at the very familiar passage of Romans 8:28. Many of you have memorized this. The context for this passage, Vamos a ver 18 to 27, ahora Romanos 8:28. El contexto de este versículo nos dice que estamos viviendo en un mundo que está corrompido por el pecado. Ese es el contexto. En el verso 28 vamos a leerlo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Primero habló de todo el sufrimiento y ahora está diciendo que todo eso nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Este es un principio que nosotros debemos aprender, que en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, el cristiano se beneficia de esas cosas porque son para bien. Dice el verso 29, sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas estas cosas están ayudando para liberarnos de esas cosas que no nos ayudan a parecernos a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4. 2 Corinthians chapter 4 and verse 16. Verso 16. Therefore we do not lose heart. Por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos, no nos desesperamos, no abandonamos la fe. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, estamos más viejos, más débiles, nos enfermamos. Sin embargo, el hombre interior se va renovando de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación, esta misma palabra que hemos estado hablando, produce este peso que llevamos, esta aflicción. No importa que sean cosas grandes, que sean cosas pequeñas. Esta es una tribulación leve y momentánea. Aunque dure toda tu vida, es momentánea. Produce para nosotros esas aflicciones, esas batallas, esa enfermedad, esa discapacidad. Todo eso está obrando, produciendo en ti un eterno peso de gloria. Es esa cosa que te está presionando, que te está desanimando, que quiere que te desanimes. No lo dejes. Fija tus ojos en el hecho de que todo ese peso está conformándote en algo más grande. Está conformando la gloria de Dios en ti. Esa aflicción no produce automáticamente buenos resultados. Eso se produce cuando nosotros confiamos en que Dios está obrando para bien. Verso 18. No fijando en nosotros las cosas, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo Dios está obrando en estas cosas?
Ahí es que debe de estar nuestro enfoque, Your problem is no en temporary. las cosas temporales. Esos problemas son temporales. Being cultivated in you, being produced, Pero las that are cosas being que se worked están out, cultivando en that ti, is las cosas que eternal. se están formando en And ti, let our son focus be eternas. fixed on that, Por eso nuestro enfoque debe de estar allí, and it will bring hope. para darte esperanza. As we look at this morning, I want you to recognize an insidious Yo lie quiero que that ustedes permeates our reconozcan society que and really hay un affects our children. pensamiento And que that permea nuestra is- sociedad y que afecta a nuestros hijos. Y it's eso that es thinking that we need to pensar que provide nosotros them debemos de with proveerles a every nuestros blessing, hijos every con possible todas las advantage in life, all these ventajas de la good things, vida, con spare them todas from las any bendiciones, y que inconvenience, any delay, no debemos de any permitir is que harsh, we can nada be los cursed. moleste, que nada We les incomode. Tenemos que protegerlos, protegerlos, protegerlos de todo eso. Pero la Biblia dice que si el padre evita darle al niño con la vara de la corrección, ese padre no ama a su hijo. Estamos criando una generación de gente que no puede entender los principios de Dios, no puede entender cómo Dios en este mundo puede ayudarnos y cómo en medio de las dificultades pueden haber cosas buenas. Los padres no quieren que los hijos sufran absolutamente nada, pensando en el bien del hijo. Son indulgentes con sus hijos. Esta sociedad está condicionando a nuestros hijos en contra de los principios de Dios y en la forma en que Dios quiere obrar en esta sociedad. En este verano, mientras estábamos de vacaciones, leí la biografía de Samuel Lamb, un misionero en China, y se los recomiendo. Samuel Lamb fue un hombre que fue arrestado por predicar el Evangelio y fue sentenciado a 20 años de trabajos forzados en una prisión. Los comunistas usaron esta tortura de trabajos forzados para tratar de que él abandonara su fe en Jesús. Era un hombre pequeño de unos 50 kilos de peso. Se burlaban de él y trataban de quebrantarlo, pero él no se quebraba con nada. Trataban de lavarle el cerebro para que aceptara el comunismo, pero no pudieron reemplazar de su mente el poder de Cristo, porque él sabía las verdades de la palabra, porque él sabía que a través de tantas dificultades él iba a ser más fuerte en el Señor, y él guió a Cristo a muchos prisioneros en esta prisión. Finalmente lo dejaron libre 20 años después y se convirtió en un hombre mucho más poderoso en predicar la palabra de lo que antes fue. Este pequeño y frágil y anciano hombre se convirtió en un hombre más poderoso, no por su fortaleza física ni por la gran vida que tenía, sino porque ya no tenía miedo a nadie, a nada. El Espíritu Santo estaba obrando en él. Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Ese fue el libro que leí en el verano y oraba mientras leía. Señor, necesito entender esto. Necesito ver en las cosas difíciles de la vida, esas cosas que Samuel Lamb veía, y quisiera yo responder de la misma manera.
in the Regresando a Romanos 5:3, incredible blessings that God pours upon us, but also we glory in dice, nos tribulations, gloriamos en knowing las that tribulation tribulaciones, produces sabiendo que la perseverance, tribulación and produce perseverance, perseverancia, character, and character, y hope. la perseverancia produce carácter probado, y What el is to carácter be the probado proper produce Christian esperanza. response to hardship and suffering? We are to glory in it, to ¿Cuál debería de exalt ser nuestra triumph, respuesta ante rejoice, las and be pruebas full of y joy, tribulaciones? is what Deberíamos is meant estar for. llenos de gozo y de Here's where many esperanza. Christians balk. Pero esto es lo Do que you mean to say muchos that the Apostle cristianos Under the inspiration of the Holy Spirit is telling me when no quieren I am hurting experimentar? and in pain, Ellos dicen, going through ¿cómo mental crees and que yo physical torment, voy in a a financial crisis, alegrarme having si estoy en stressful una day after day crisis after day, financiera, estoy unexpected, to be batallando todos glad los and días y yo, happy and ¿cómo voy a rejoice in estar them? contento y This regocijarme en response is esto? not natural. Esas respuestas It no son requires a naturales, supernatural enabling of God's grace. pero And other requiere prisoners reported una that in those respuesta 20 sobrenatural years, de they parte del never saw Señor. Samuel Lamb without a smile on his face. Este hombre Samuel Lam nunca se vio sin una sonrisa en su cara a The pesar ability to glory de in estar tribulation encarcelado. is also the La result habilidad of de being gloriarse en la informed. tribulación también viene como resultado de We estar glory in tribulations informados. knowing something. informados, saber algo, Knowing that the saber suffering of que trials in life que los produces sufrimientos, something really good in us. eso producen Doesn't algo matter what muy the bueno en trial, nuestras vidas. God will No use it to importa produce cuál es something nuestra really tribulación, good in you. Suffering Dios is a está vital, produciendo algo necessary bueno. asset that is actually beneficial Y to the development of el Christian sufrimiento character. es vital y necesario para nuestro beneficio, example, para el consider desarrollo de nuestro a carácter pregnant woman cristiano. in labor Por ejemplo, una who mujer experiences great embarazada pain. que And experimenta yet gran there is dolor a certain a la hora de joy dar a in the luz. midst of it all, because Pero she en knows medio del something dolor que está experimentando, ella sabe que viene algo bueno. She En knows medio del something dolor, important that makes all the ella difference sabe. and enables her. Y el saber lo que viene, la esperanza que tiene de lo que viene, le ayuda a manejar ese dolor. Sabe que esos dolores de parto van a dar fruto y que es necesario para traer ese bebé al mundo. Es un sufrimiento que vale la pena. Experimentar sufrimiento en la vida del cristiano producen algo importante en nosotros, producen el carácter de Cristo en nosotros. Y no solo es Pablo el que nos dice que nos gocemos en la tribulación. Virtualmente todos los escritores del Nuevo Testamento lo dicen. Aún Jesús repetidamente nos enseñó lo siguiente, esto mismo. Por ejemplo, en Juan 16:33 dice que les he hablado estas cosas para que en mí tengas paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. El Señor iba a hacer crecer su iglesia en medio de este mundo. Y Pablo y Pedro habló acerca de lo mismo. Primera de Pedro 4:12 dice lo siguiente: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre vosotros para ponerles a prueba, como si aconteciera algo extraño. Hermanos, esto no es algo extraño, es normal para los creyentes. Tenemos que entender y reconocerlo, reconocer que Dios está obrando a través de ello. Fíjense lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo ese gozo viene de saber algo. ¿Saber qué? Bueno, pues saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso es algo que les estamos robando, por ejemplo, a nuestros hijos.
Ellos God's ways are not the world's ways. ya no tienen estas pruebas. Count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your Debemos de faith saber que la prueba de nuestra fe produce algo, produces patience. produce That word patience, paciencia. guess what? It's from the same Greek word that is Y paciencia viene de la perseverance in misma Romans palabra 5, verse 3. It que viene produces la in you palabra perseverancia. perseverance. Paciencia, But perseverancia. let this patience have Pero que la its paciencia tenga su obra perfect completa. work. There's a perfect work that is God is wanting to work out in you Hay through una the obra completa tribulations. Let it have its que se perfect logra a work, través de las that you may be tribulaciones perfect and complete, lacking nothing. para que nosotros seamos completos Here's a y no nos falte comment nada. from Samuel Lamb. A Christian Había who un has not comentario de suffered Samuel Lamb que is a decía child que without training. Such Christians cannot receive or understand the un cristiano fullness que of no ha God's sufrido es blessing. un hijo They know que the no tiene Lord entrenamiento. only as an acquaintance, Esos cristianos rather than as an no intimate pueden recibir heavenly ni entender la grandeza de la bendición de Dios, suffering. porque solo conocen el Okay, Señor we need to take a de closer look pasadita, por at what is encima, His strength. sin llegar a conocerlo como un Padre celestial íntimamente. Ok, vamos a ver una de forma más cerca acerca de estas tribulaciones. ¿Qué producen? Bueno, producen paciencia o perseverancia. La palabra griega significa permanecer bajo o quedarse debajo de la presión. Es lo opuesto de salir corriendo, de huir. Significa quedarse uno ahí recibiendo la presión a pesar de la oposición del enemigo. Nos quedamos ahí y no nos rendimos, nunca nos rendimos, porque seguimos allí, perseverando, con nuestros ojos fijos en Cristo, perseverando en Cristo. Es un poco como cuando desarrollas callos en tus manos o en tus pies. Hasta que tú no desarrollas esos callos, es muy doloroso manejar herramientas, por ejemplo, te salen ampollas en los dedos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chico, cuando ya acaba el invierno, te quitan los guantes de las manos y entonces empiezas a pasarte el pasamanos una y otra vez y te salen callos y luego te duelen todas las manos y ya no puedes colgarte más. Imagínense también tratar de caminar por un lugar donde hay grava, por ejemplo, suelta. Si no tienes callos en tus pies, pues te duele muchísimo, no lo puedes hacer. No puedo caminar por esos lugares empedrados sin pensar que ya me quiero ir porque no puedo caminar allí, me duelen los pies. ¿Y qué necesito hacer? Bueno, pues necesito quitarme los zapatos y caminar por estas superficies duras para lograr ese callo en el pie que me permita caminar en cualquier superficie sin ser lastimado. Es lo mismo. Por ejemplo, cuando hace calor a mí me gusta hacer todas las cosas, pero en invierno me meto a mi casa y no hago nada. Entonces, yo quería hacer algo, yo quería correr con mi hija, hacer algo de entrenamiento y corrí
60 segundos y ya me había cansado, pero yo seguí corriendo hasta que ya no podía más. Ya no tenía más perseverancia, ya no podía seguir más. Y cuando no tienes perseverancia y quieres rendirte, piensas, ya no voy a hacerlo, ya no voy a hacerlo nunca más. Pero un buen entrenador te ayuda para que lo hagas una y otra vez, aunque te duela, hasta que tú empiezas a desarrollar esa estamina que necesitas, esa fuerza para que te ayude a correr y correr por horas. Pero así como en los deportes, en la vida cristiana, lo mismo es verdad, sin dolor no hay ganancia. Y el Señor lo sabe. Es la forma en la que estamos diseñados. El dolor que ha venido a este mundo como resultado del pecado nos obliga a que nosotros perseveremos. La perseverancia o la paciencia es un poco como eso. Cuando nosotros hemos conquistado algunas pruebas y tribulaciones, nos ayudan a ser más fuertes espiritualmente y poder seguir una y otra vez sin buscar la salida fácil, sino que seguimos corriendo y corriendo esta carrera de perseverancia. Pero la perseverancia no es la meta. Fíjense otra vez en Romanos 5, verso 3. Tribulación produce perseverancia y perseverancia produce carácter. Y este carácter está hablando del carácter de Cristo. Esta imagen de Cristo en nosotros. Pero esta imagen de Cristo no viene cuando nosotros tenemos esta vida cómoda y consentida. Una vida sin tribulaciones. Dios sabe que las tribulaciones van a ser buenas para nosotros y producen el carácter de Cristo en nosotros. Romanos 5, 3 dice que la tribulación produce perseverancia, perseverancia carácter y el carácter esperanza, que es la expectativa de una gran recompensa. Eso es lo que nos dice Hebreos 12:1, que nosotros tenemos en derredor gran nube de testigos. Por eso debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esto nos está describiendo disciplina, negación a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser bien disciplinados y despojarnos de todo ese peso que no nos ayuda a correr con perseverancia. Esta misma palabra, perseverancia, para correr constantemente durante esa carrera, puestos los ojos en Jesús. Sí, nosotros queremos ir al cielo, pero mientras llegamos allá somos peregrinos en este mundo y nosotros tenemos que correr por esa razón con perseverancia. Pero hay un enemigo que nos está atacando constantemente y no está usando dardos de las pistolitas Nerf o algo así, sino que está atacando con armas pesadas. Pero nosotros tenemos que estar con nuestros ojos puestos en Cristo, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Es su obra, la batalla es de Él.
Nuestra parte es poner nuestros ojos en Cristo y saber que a pesar que estamos en medio de la batalla, Cristo está con nosotros y Él está quitando ese peso que nos asedia y que nos está infundiendo de aquello que nos ayuda a correr. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentado a la diestra del trono de Dios. Gracias a Dios que Él perseveró, que Él aguantó la oposición hasta el final. Aquí vemos que esta perseverancia se necesita para que nosotros permanezcamos en esta carrera. Fíjense que estas tribulaciones y estas cosas, muchas de ellas son impuestas por nosotros y se llaman disciplinas. Samuel Lamb escribía desde la prisión e hizo esta observación. En los lugares placenteros de la vida, en tiempos de certidumbre y seguridad, los hijos de Dios pueden pueden profundizar en su confianza espiritual a través de la disciplina. Es decir, cuando tú no estás en problemas o en tribulación, bueno, debes de tener disciplina. Voluntariamente niégate a ti mismo de esos placeres para que tú puedas darte a Cristo por completo. Nosotros usamos la autodisciplina para negarnos a nosotros mismos, de dormir mucho, por ejemplo, y levantarnos temprano para pasar tiempo con Jesús. O nos negamos a nosotros mismos de la comida. Ayunamos para cultivar un deseo más grande por el Señor Jesús. O tal vez nos disciplinamos a nosotros mismos de no mirar tanta televisión o películas y pasar más tiempo hablando con el Señor. O nos negamos nosotros mismos al materialismo, viviendo simplemente o dando nuestro dinero a la causa del Señor. Eso es parte de la autodisciplina. Hebreos 12:2 dice que nosotros tenemos que correr con nuestros ojos puestos en Cristo. Lo que significa que no te enfoques en tu enfermedad, en tu discapacidad, en tu problema financiero, o en tu hijo rebelde, o en tu amigo traicionero, o tu esposo infiel. No te fijes en eso, porque si te fijas en eso vas a abandonar la carrera. Enfócate en las cosas que te están impidiendo correr y vas a abandonar la carrera. Tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Y no se rindan, no dejen de correr. No dejen de correr porque su amigo ya no está corriendo, porque eso tiende a ser una fuente de desánimo para muchos pastores. Porque cuando vemos a aquellos que estaban en la iglesia y que estaban corriendo bien y ahora se desanimaron y ya no vienen a la iglesia. Tengo que quitar mis ojos de eso y poner mis ojos en Cristo, porque también es una fuente de desánimo para los padres. Es bien difícil seguir corriendo la carrera cuando tus hijos no muestran ningún interés en Cristo. Tú no quites los ojos de Cristo, persevera y confía que a su tiempo, en sus manos, el Señor va a tener cuidado de estos hijos.
no entren en pánico, no se rindan. Mantengan su propio enfoque. Aunque otros se rindan, ustedes no. Ustedes no se rindan ante la presión. Conozco muchos cristianos que han sufrido grandemente, pero no están creciendo en perseverancia. No están creciendo en este carácter de Cristo. Y no están produciendo nada de confianza en su corazón. En lugar de eso están enojados, resentidos, amargados y niegan la fe. Fíjense, el sufrimiento por sí mismo no produce estas cualidades maravillosas automáticamente. Puedes pasar una vida entera de sufrimiento y llenarte de resentimiento en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre la victoria y el fracaso? Pues es saber que todas las cosas para los que aman a Dios nos ayudan a bien. Mientras yo mantenga mis ojos fijos en Cristo y no en este desastre, el Señor me va a dar la victoria. Tú mantén tus ojos en Cristo y confía en Él, porque lo ha prometido. Tú tienes que fijar tus ojos en Cristo, no en tu problema, sabiendo que estas tribulaciones están produciendo el carácter de Cristo en ti, si tú confías en Él. Antes de cerrar, quiero que echemos un vistazo al verso de memoria del mes de julio, que estuvo todo el mes en el boletín. Y estoy agradecido de que estuvo ahí todo el mes de julio. Y lo he visto este pasaje una y otra vez, Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Y me encanta, me deleito en él. Y estaba tentado a hacer mi mensaje en este verso. Así que vamos a concluir este mensaje con este verso. Primera de Pedro 5, 8. Sean sobrios y velen. Es decir, estén vigilantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él intenta hacernos daño, pero todo eso Dios lo va a transformar a bien. Resistan al tal, resistan al diablo, estando firmes en la fe. Sabiendo, tienen la fe sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo, y sabiendo que cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Otra vez el verso 9, resistan firmes en la fe, sabiendo que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, sabiendo que todas estas cosas feas están obrando algo bueno en mí, sabiendo que voy a confiar en el Señor, sabiendo que todos nuestros hermanos en todo el mundo están sufriendo este mismo tipo de cosas. Es normal para los cristianos. Este es nuestro llamado como cristianos. Verso 10, y cuando ya hayas padecido por un poco de tiempo, tal vez son 20 años en la prisión, pero para la eternidad 20 años no es nada. El Dios de toda gracia, después de que hayas padecido,
Tienes que saber que esto no es el final, porque Dios va a usar todo esto para hacer algo en mí. Después de haber sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien me ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús. De eso se trata. Este Cristo nos ha llamado y Él está haciendo algo a través del sufrimiento. Después de este sufrimiento, Él mismo nos restaurará. Nos afirmará, porque el Señor está confirmándolo. El Señor nos va a restaurar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. Y ya dije que iba a ser el final, pero quería terminar con este verso. Así que confiemos en que cualquiera que sea nuestra tribulación, nuestro problema, el Señor está con nosotros. Y que todo está obrando para nuestro bien, para su gloria. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre Celestial, oro por todos los que están en este momento pasando por tribulaciones, por angustia, porque la tentación es muy grande de que renuncien, de que busquen algo más fácil, algo más cómodo. Pero, oh Señor, yo oro para que tú nos mantengas a todos en la carrera, que todos podamos poner nuestros ojos en Jesucristo, que tú, Señor, pongas en nuestro corazón la convicción de que tú nos estás conformando a la imagen de Cristo, si tan solo confiamos en ti, Señor. Padre, te pido por los padres, por los esposos, por aquellos que están solos, por aquellos que están enfrentando problemas en la escuela, en su casa, por aquellos que se sienten inaceptables a los ojos del mundo. Oh Señor, te pido por tu gracia. Te pido, Señor, que podamos confiar en que tú estás haciendo algo bueno para nosotros a través de estas presiones. Señor, te pido que no abandonemos la carrera, mi Señor, sino que podamos animarnos. Señor, te pido por esta semana que vamos a estar allá en el campamento, que podamos animarnos unos a otros, que podamos fijar nuestros ojos en Cristo. Oh Señor, que la iglesia sea una fuente de ánimo y de consuelo y de ánimo, Señor, de unos a otros, Señor, que podamos encontrar en ti toda la gracia y todo lo que necesitamos en ti. Te pido, Señor, en esta mañana que tú nos animes, Señor. Señor, que tú pongas un fuego en nuestro corazón, un fuego de perseverancia. Oh Señor, te necesitamos. Te necesitamos para caminar en estos tiempos de oscuridad, para que sepamos que tú estás con nosotros para siempre, para la gloria de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén.